La primera vez que traicioné a mi marido fue bajo un cielo lleno de estrellas, que en realidad no existían. Nadie más estaba allí para verlas excepto él y yo. Y quizá por eso todavía me cuesta respirar cada vez que escucho la palabra eternidad. Me llamo Laura. Tengo 37 años. Estuve casada 11 con un hombre bueno. Cuando digo bueno, no lo digo como excusa ni como sarcasmo. Mi marido Andrés es de esos hombres que recuerdan la fecha en que te conocieron, el color del vestido que llevabas, y el nombre de tu primer perro. Nunca me gritó. Nunca me engañó. Nunca me hizo sentir pequeña. Y tal vez por eso lo que hice pesa el doble. Nuestra vida era tranquila. Demasiado tranquila, si soy completamente honesta. Una casa pequeña en un barrio silencioso. Desayunos iguales. Domingos iguales. Conversaciones que se parecían demasiado entre sí. A veces pensaba que nuestra vida era como una fotografía, bonita pero inmóvil. Yo trabajaba limpiando por las noches en el planetario municipal. No era el trabajo con el que soñaba cuando tenía 20 años, pero tenía algo hipnótico. Cuando el último grupo de visitantes se iba y las luces se apagaban, el edificio quedaba completamente en silencio. Solo quedaba el domo. Ese enorme techo redondo donde las estrellas aparecían proyectadas como si el universo entero estuviera respirando encima de ti. La primera vez que lo conocí, él estaba sentado solo en la última fila. Eso ya era extraño. El planetario estaba cerrado. Yo estaba pasando el trapeador cuando vi una sombra. Pensé que era un guardia, o peor. Pero cuando me acerqué, vi a un hombre mirando el techo oscuro. Ni siquiera había proyección esa noche. Solo oscuridad. Lo siento, le dije. Estamos cerrados. Él no se movió. Después respondió algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Lo sé. Por eso vine. Su nombre era Mateo. Trabajaba reparando el proyector de estrellas, una máquina enorme que parecía un insecto metálico en medio de la sala. Había venido fuera de horario para probar el sistema. Al menos eso me dijo. La segunda vez que lo vi ya había estrellas. Miles. El domo estaba encendido solo para él. Yo estaba barriendo. Y de repente todo el techo se llenó de constelaciones. No sé si alguna vez han estado solos bajo un cielo artificial. Es extraño. Tu cerebro sabe que es falso. Pero tu pecho se comporta como si fuera real. Mateo estaba acostado en el suelo mirando hacia arriba. ¿Sabes cuál es esa?, me preguntó señalando. Negué con la cabeza. Casiopea. Me invitó a sentarme. No sé por qué acepté. Tal vez porque Andrés ya estaba dormido en casa. Tal vez porque nadie nos veía. Tal vez porque hacía años que nadie me preguntaba nada nuevo. Desde entonces empezó algo que nunca planeé. No eran citas. No al principio. Solo coincidencias. Él venía a revisar el sistema. Yo limpiaba más despacio de lo normal. Nos sentábamos en el suelo del planetario mientras las estrellas giraban lentamente sobre nosotros. Hablábamos. De todo. De libros. De música vieja. De viajes que ninguno de los dos había hecho. Mateo tenía una forma peligrosa de escuchar. No interrumpía. No aconsejaba. Solo miraba como si cada palabra fuera importante. Una noche me preguntó si era feliz. La pregunta se quedó flotando entre nosotros. No respondí. Pero creo que mi silencio respondió por mí. Las semanas pasaron. El secreto creció despacio como una grieta que nadie ve hasta que la pared se parte. Andrés empezó a notar que llegaba más tarde. ¿Mucho trabajo?, me preguntaba. Yo asentía. Mentir se volvió más fácil de lo que esperaba. Eso fue lo que más miedo me dio. Una madrugada, mientras el domo proyectaba la Vía Láctea, Mateo dijo algo que cambió todo. Este lugar es peligroso. Le pregunté por qué. Se rió suavemente. Porque aquí todo parece infinito. Nos quedamos en silencio. El techo giraba lentamente. Millones de estrellas falsas moviéndose sobre nuestras cabezas.
Y entonces pasó algo pequeño. Tan pequeño que podría parecer insignificante. Mateo tomó mi mano. No hubo prisa. No hubo palabras. Solo ese gesto. Y una sensación extraña, como si el mundo real estuviera muy lejos de ese domo. Recuerdo que pensé en Andrés en ese momento. Pensé en su forma de dejar una taza de café para mí antes de irse a trabajar. Pensé en la calma de nuestra casa. Pensé que debía levantarme. Debía irme. Pero no lo hice. Porque bajo ese cielo artificial, todo parecía suspendido. El tiempo. La culpa. La lógica. A partir de esa noche cruzamos una línea invisible. Seguíamos reuniéndonos en el planetario después del cierre. Entre constelaciones que no existían. Entre planetas proyectados. Entre promesas que nunca dijimos en voz alta. Y lo peor no fue la pasión. Fue lo fácil que empezó a sentirse todo. Como si ese lugar nos protegiera. Como si el universo falso que giraba sobre nosotros pudiera esconder la verdad. Hasta que llegó la noche en que todo empezó a romperse. Porque hay algo que nunca te dicen sobre los secretos. No importa cuán oscuro sea el cielo. Siempre hay alguien que termina viendo las estrellas. Esa noche empezó como todas las demás. Yo llegué al planetario a las 10:30. Afuera hacía frío y el viento movía las ramas de los árboles del parque como si algo invisible caminara entre ellas. Dentro del edificio todo estaba silencioso. El eco de mis pasos siempre sonaba más fuerte cuando sabía que él estaba allí. Porque en el fondo yo ya no iba a trabajar. Iba a verlo. Dejé el bolso en el pequeño cuarto de limpieza y caminé por el pasillo largo que llevaba al domo. Las luces estaban apagadas como siempre. Solo se veía ese resplandor azul tenue que se escapaba por la puerta entreabierta de la sala principal. Empujé la puerta despacio. El techo estaba cubierto de estrellas otra vez. Mateo estaba sentado en el suelo con la espalda apoyada contra la máquina del proyector. No habló cuando entré. Solo levantó la vista hacia mí. Esa forma de mirarme siempre me hacía sentir expuesta. Como si él pudiera ver todo lo que yo estaba tratando de esconder dentro de mí. Me senté a su lado sin decir nada. Durante un rato solo escuchamos el zumbido suave del proyector mientras las constelaciones giraban lentamente sobre nuestras cabezas. Mateo señaló una estrella brillante. Dijo que no era una estrella realmente. Dijo que era un planeta. Júpiter. Yo fingí entender aunque en realidad nunca aprendí nada de astronomía. Pero me gustaba escucharlo hablar. Tenía esa voz tranquila que hacía que todo sonara importante. Incluso el silencio entre frase y frase. Después de unos minutos me preguntó algo extraño. Me preguntó si alguna vez había querido desaparecer. No morir. Desaparecer. Como si pudieras salir de tu propia vida y observarla desde lejos. Me quedé pensando. Dije que sí. Dije que a veces imaginaba que mi vida era otra. Que yo era otra. Mateo sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era más bien una sonrisa triste. Como si hubiera esperado esa respuesta. Esa noche hablamos más que otras veces. Hablamos de nuestras vidas antes de conocernos. Mateo me contó que había estado casado también. Solo 2 años. Dijo que su matrimonio había terminado lentamente. Como una vela que se apaga sin que nadie se dé cuenta. Le pregunté si todavía la amaba. Tardó en responder. Finalmente dijo que no sabía si lo que había sentido alguna vez era amor o simplemente miedo a estar solo. Esa frase me hizo pensar en Andrés. Porque Andrés nunca parecía tener miedo de nada. Ni de perderme. Ni de que nuestra vida se volviera rutina. Él estaba cómodo en esa calma que a mí empezaba a asfixiarme. Mateo me tomó la mano otra vez. Esta vez no fue tímido. Sus dedos se entrelazaron con los míos como si ese gesto fuera completamente natural. Me dijo algo muy bajo. Me dijo que el planetario era el único lugar donde sentía que el tiempo se detenía. Que afuera todo iba demasiado rápido. Pero allí dentro todo era lento. Suspendido. Como si estuviéramos fuera del mundo real. No respondí.
Solo apoyé la cabeza contra su hombro. Recuerdo perfectamente lo que sentí en ese momento. No fue deseo exactamente. Fue algo más peligroso. Fue alivio. Como si alguien finalmente estuviera viendo la versión de mí que yo ya no podía mostrarle a nadie más. Esa noche fue la primera vez que lo besé. No hubo música. No hubo drama. Solo ese cielo falso girando lentamente encima de nosotros. Y de repente su cara muy cerca de la mía. Después de eso todo cambió. Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes. A veces ni siquiera hablábamos mucho. Nos sentábamos en el suelo del domo y mirábamos las estrellas proyectadas mientras nuestras manos se buscaban. Mateo empezó a traer café algunas noches. Lo dejaba en el suelo entre nosotros mientras hablábamos durante horas. Hablábamos de todo menos de Andrés. Era como si mi marido no existiera dentro de ese edificio. Como si el planetario fuera una dimensión separada donde mi vida real no podía entrar. Pero claro que sí podía. Solo que yo todavía no lo sabía. Una noche Mateo trajo una pequeña linterna roja. Dijo que los astrónomos la usaban para no arruinar la adaptación de los ojos a la oscuridad. Encendió la luz y de repente todo el domo se llenó de sombras suaves. Me dijo que cerrara los ojos. Le pregunté para qué. Dijo que confiara. Cuando abrí los ojos el techo se había transformado. El proyector mostraba una lluvia de estrellas fugaces moviéndose lentamente por el cielo artificial. Era hermoso. Tan hermoso que sentí un nudo en la garganta. Mateo me miraba como si estuviera observando mi reacción y no el cielo. Me preguntó qué pediría si pudiera pedir un deseo. Respondí sin pensar. Dije que pediría volver a sentir algo verdadero. Apenas terminé la frase me di cuenta de lo que había dicho. Mateo no respondió. Solo me besó otra vez. Los días comenzaron a sentirse extraños. Mi vida con Andrés seguía igual. Desayunos tranquilos. Conversaciones sobre el trabajo. Sobre el supermercado. Sobre la factura del gas. Pero ahora había otra vida escondida entre esas horas. Una vida que existía solo por la noche bajo un cielo artificial. Empecé a notar cosas que antes no veía. El sonido del reloj en la cocina. La forma en que Andrés siempre dejaba las llaves exactamente en el mismo lugar. La manera en que hablábamos sin mirarnos realmente. Y cada vez que salía hacia el trabajo sentía esa mezcla horrible de emoción y culpa creciendo dentro de mí. Mateo también empezó a cambiar. Al principio parecía tranquilo. Pero con el tiempo comenzó a hacer preguntas que antes no hacía. Preguntaba qué le decía a Andrés cuando llegaba tarde. Preguntaba si mi marido sospechaba algo. Una noche incluso me preguntó si alguna vez pensaba dejarlo. Esa pregunta me golpeó como agua fría. Le dije que no lo sabía. Porque era la verdad. Yo no tenía un plan. Todo lo que estaba pasando entre nosotros parecía existir solo dentro de ese edificio. Afuera el mundo seguía igual. Mateo guardó silencio durante mucho tiempo después de mi respuesta. El techo del domo estaba proyectando Saturno esa noche. Los anillos giraban lentamente sobre nosotros. Él dijo algo que me hizo estremecer. Dijo que los planetas parecen eternos cuando los miras desde lejos. Pero que en realidad todo en el universo se está moviendo hacia algún final. Yo no supe qué decir. Así que simplemente apoyé mi mano en su pecho. Su corazón latía rápido. Más rápido que antes. En ese momento no entendí por qué. Pensé que era miedo. Pensé que era amor. Pensé muchas cosas equivocadas. Porque la verdad empezó a mostrarse unas semanas después. Primero fue algo pequeño. Algo casi insignificante. Una noche llegué al planetario y Mateo todavía no había llegado. Eso nunca pasaba. Él siempre estaba allí antes que yo. Esperé sentada en la última fila mientras el domo permanecía oscuro. Pasaron 20 minutos. Luego 30. Empecé a sentir algo raro. Una incomodidad difícil de explicar. Finalmente escuché pasos en el pasillo. La puerta se abrió. Mateo entró. Pero no estaba solo.
Y en ese instante entendí que algo en esta historia nunca había sido exactamente como yo creía. La puerta se abrió lentamente y la luz del pasillo dibujó dos sombras largas sobre el suelo del domo. Yo estaba sentada en la última fila con el corazón golpeando dentro del pecho como si quisiera salir corriendo antes que yo. Mateo entró primero. Pero detrás de él venía otra persona. Durante un segundo pensé que era un guardia. O algún técnico del edificio. Pero cuando esa figura dio un paso hacia la luz tenue entendí que no era ninguno de los dos. Era una mujer. Más joven que yo. Quizá 30 años. Cabello oscuro recogido en una cola. Miraba alrededor del domo con curiosidad. Como si estuviera entrando a un lugar que siempre quiso ver. Mateo se detuvo al verme. Pude notar el momento exacto en que su expresión cambió. Sus ojos se abrieron ligeramente. No esperaba encontrarme allí todavía. Ese pequeño gesto me atravesó como una aguja. Porque de pronto comprendí que algo no estaba en su lugar. Mateo habló primero. Su voz sonó más tensa de lo normal. Dijo mi nombre. Solo mi nombre. Como si eso fuera suficiente para explicar toda la situación. La mujer miró hacia mí. Después lo miró a él. Había confusión en su cara. Mateo se aclaró la garganta y dijo que ella era Clara. Dijo que era parte del equipo técnico que estaba revisando el sistema de proyección. Sus palabras parecían ensayadas pero torpes. Yo asentí lentamente. Intenté parecer tranquila aunque dentro de mí algo se estaba desordenando. Clara sonrió de manera educada. Dijo que Mateo le había hablado del planetario por años pero que nunca lo había visto vacío. Dijo que era impresionante. Caminó hacia el centro de la sala mientras observaba el enorme proyector metálico. Mateo no dejaba de mirarme. Había algo en su expresión. Algo que parecía una mezcla de culpa y urgencia. Yo no sabía qué hacer con mis manos. Las apreté contra mis rodillas mientras el silencio empezaba a volverse pesado. Clara preguntó si podían encender el cielo. Mateo dudó un segundo. Luego caminó hacia el panel de control. El proyector se encendió con ese zumbido familiar. Poco a poco las estrellas comenzaron a aparecer sobre nuestras cabezas. Clara levantó la vista y soltó una pequeña risa de asombro. Dijo que era hermoso. Dijo que parecía real. Yo seguía mirando a Mateo. Él evitaba mis ojos. Y ese detalle fue el primero que realmente me hizo sentir miedo. Porque Mateo siempre me miraba. Siempre. Clara se sentó en el suelo como lo hacíamos nosotros. Cruzó las piernas y observó el techo del domo con fascinación. Me preguntó si trabajaba allí. Respondí que sí. Solo limpiando. Ella dijo que debía ser increíble tener este cielo todas las noches. No respondí. Porque en ese momento empecé a notar algo más. Algo en la forma en que Clara hablaba con Mateo. En la familiaridad de sus gestos. En cómo él sabía exactamente dónde colocar su mano cuando ella le pidió ayuda para levantarse. Pequeñas cosas. Detalles mínimos. Pero suficientes para que una sospecha empezara a crecer dentro de mí como una sombra lenta. Pasaron unos minutos incómodos. Clara seguía haciendo preguntas sobre las constelaciones. Mateo respondía con esa voz tranquila que yo conocía también. Pero algo en él estaba diferente. Era como si estuviera actuando. Como si cada frase fuera calculada. Finalmente Clara dijo que iba a salir un momento para hacer una llamada. Tomó su teléfono y caminó hacia el pasillo. La puerta se cerró detrás de ella. El silencio que quedó en la sala fue pesado. Mateo y yo nos quedamos mirando el suelo durante unos segundos que parecieron largos. Yo fui la primera en hablar. Le pregunté quién era realmente. Mateo suspiró. Se pasó una mano por el cabello. Dijo que era solo una colega. Pero su voz no sonaba convincente. Le pregunté por qué parecía sorprendido de verme. No respondió de inmediato. Caminó unos pasos por el domo mirando las estrellas proyectadas como si estuviera buscando las palabras correctas en el techo. Finalmente dijo algo que me dejó fría. Dijo que Clara había venido de visita desde otra ciudad.
Dijo que hacía años que no se veían. Esa explicación no tenía sentido. Yo lo sabía. Él lo sabía. Pero ninguno de los dos lo dijo en voz alta todavía. Sentí esa presión familiar en el pecho. Esa mezcla de rabia y miedo que aparece cuando empiezas a comprender algo que no quieres comprender. Le pregunté si ella sabía de mí. Mateo levantó la cabeza rápidamente. Dijo que no. Demasiado rápido. Ese fue el momento exacto en que mi estómago se hundió. Porque comprendí algo que antes no había considerado. Comprendí que el secreto que yo pensaba que compartíamos tal vez no era tan exclusivo como creía. Mateo dio un paso hacia mí. Intentó tomar mi mano pero la aparté. Le pregunté si ella era su novia. Él negó con la cabeza. Dijo que no era tan simple. Esa frase encendió algo dentro de mí. Le pregunté entonces qué era exactamente. Mateo abrió la boca para responder. Pero en ese momento escuchamos pasos en el pasillo otra vez. Clara regresaba. Mateo bajó la voz rápidamente. Dijo que hablaríamos después. Yo asentí sin decir nada. Clara entró de nuevo con el teléfono en la mano. Parecía relajada. Volvió a sentarse en el suelo cerca del proyector. Durante los siguientes minutos fingimos una normalidad absurda. Mateo siguió explicando constelaciones. Clara siguió haciendo preguntas. Yo seguí sentada allí sintiendo que el aire se volvía cada vez más pesado. De repente Clara dijo algo casual. Algo que probablemente no tenía intención de ser importante. Pero lo fue. Dijo que Mateo siempre había sido obsesivo con las estrellas desde que estaban juntos. La frase cayó en la sala como una piedra en agua quieta. Yo levanté la cabeza lentamente. Mateo se quedó completamente inmóvil. Clara parecía no notar nada. Sonrió mientras miraba el techo. Dijo que incluso cuando vivían en el mismo apartamento él pasaba horas estudiando mapas del cielo. Yo sentí como mi corazón daba un golpe seco dentro del pecho. No dije nada. Pero dentro de mí algo empezó a encajar. Piezas pequeñas. Recuerdos de conversaciones. De silencios. De detalles que en su momento no cuestioné. Y en ese instante una sensación nueva apareció. No era solo celos. No era solo traición. Era algo más profundo. La sensación de que toda esta historia tal vez había empezado mucho antes de lo que yo imaginaba. Y que quizá yo no era la única persona que había estado viviendo bajo un cielo que no era exactamente real. Sentí que el aire desaparecía lentamente del domo. No dije nada durante unos segundos. Solo miré a Mateo. Él seguía completamente inmóvil. Clara no parecía notar la tensión que se estaba formando entre nosotros. Seguía mirando las estrellas proyectadas con una sonrisa suave, como si estuviera disfrutando de una simple visita nocturna. Pero para mí el suelo empezaba a moverse. Porque esa frase, desde que estaban juntos, no era una frase pequeña. Era una puerta que se abría de golpe. Finalmente hablé. Mi voz salió más tranquila de lo que me sentía por dentro. Le pregunté a Clara desde cuándo estaban juntos. Mateo giró la cabeza hacia mí inmediatamente. Su expresión era casi de pánico. Clara me miró con sorpresa, como si la pregunta fuera completamente normal. Dijo que llevaban casi 8 años. ¿8? La palabra golpeó mi cabeza como un martillo. 8 años significaba que cuando Mateo y yo nos conocimos, él ya estaba con ella. Mateo dio un paso hacia mí. Dijo mi nombre en voz baja. Como si quisiera detener algo que ya había empezado a romperse. Pero ya era tarde. Porque en ese momento todas las piezas empezaron a acomodarse en mi mente. Recordé la primera noche que lo encontré sentado en la última fila del planetario. Recordé cómo dijo que sabía que el lugar estaba cerrado. Recordé que nunca me explicó realmente por qué estaba allí exactamente a esa hora. Recordé algo aún más pequeño. Algo que en su momento parecía insignificante. La forma en que me miró la primera vez. No con sorpresa, sino con reconocimiento. Sentí un escalofrío subir por mi espalda.
Miré a Mateo directamente a los ojos y le hice la pregunta que ya sabía que iba a doler. Le pregunté si él sabía quién era yo antes de que habláramos por primera vez. Mateo cerró los ojos por un segundo. Ese gesto fue suficiente para que todo dentro de mí se derrumbara. Clara miró de uno a otro sin entender. Preguntó qué estaba pasando. Pero yo ya no la estaba escuchando realmente. Porque Mateo finalmente respondió. Dijo que sí. Lo dijo muy despacio. Como si cada palabra pesara. Dijo que sabía quién era yo. Desde antes. Dijo que sabía que yo trabajaba allí. Que sabía mis horarios. Que sabía incluso quién era mi marido. El silencio que siguió fue tan denso que parecía llenar todo el domo. Sentí que la sangre me golpeaba en las sienes. Le pregunté cómo. Mateo respiró hondo. Luego miró hacia Clara. Ella seguía confundida. Entonces dijo algo que hizo que el mundo entero cambiara de forma. Dijo que Andrés y él se conocían. Clara frunció el ceño. Yo sentí que el suelo desaparecía debajo de mis pies. Mateo continuó hablando antes de que yo pudiera reaccionar. Dijo que años atrás trabajó con Andrés en un proyecto técnico de iluminación para el mismo planetario. Dijo que durante ese tiempo Andrés hablaba mucho de mí. De su esposa. De lo orgulloso que estaba de su matrimonio. De lo perfecta que era su vida tranquila. Cada palabra era como un golpe lento en el pecho. Mateo bajó la mirada. Dijo que una noche Andrés le mostró una foto mía en su teléfono. Solo una foto normal. Una foto tomada en la cocina de nuestra casa. Yo sosteniendo una taza de café. Sonriendo. Mateo dijo que en ese momento algo en él cambió. No sabía explicarlo bien. Solo dijo que empezó a pensar en esa imagen más de lo que debería. Pasaron meses. Luego años. Cuando supo que el planetario necesitaba mantenimiento en el proyector, pidió el trabajo. Sabía que yo trabajaba allí. Sabía que tarde o temprano me encontraría. Cada palabra abría una grieta más grande dentro de mí. Sentí que mis manos empezaban a temblar. Clara finalmente entendió que algo muy grave estaba ocurriendo. Preguntó qué quería decir todo eso. Mateo la miró con una tristeza extraña. Dijo que nunca planeó que llegara tan lejos. Dijo que al principio solo quería verla de cerca. Conocer a la mujer de la que Andrés hablaba con tanta devoción. Pero cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a quedarnos bajo ese cielo artificial, las cosas dejaron de ser un simple impulso. Empezaron a sentirse reales. Yo lo escuchaba como si estuviera fuera de mi propio cuerpo. Porque en ese instante entendí la verdad completa. Yo pensaba que había entrado a ese lugar por casualidad. Pensaba que había tropezado con una historia prohibida. Pensaba que el planetario había sido un refugio secreto donde el universo nos había juntado. Pero no. Todo había empezado mucho antes. No fue destino. No fue azar. Fue una decisión. Mateo levantó la vista hacia mí otra vez. Sus ojos estaban llenos de algo que parecía arrepentimiento. Dijo que nunca imaginó enamorarse de verdad. Dijo que al principio yo era solo una curiosidad peligrosa. Algo imposible. Algo que pertenecía a la vida de otro hombre. Pero que bajo ese cielo falso, algo cambió para él también. Yo sentí una risa amarga subir por mi garganta. Porque en ese momento me di cuenta de algo que dolía todavía más. Durante meses yo había cargado con la culpa de haber destruido mi matrimonio. Había pensado que todo empezó por mi debilidad. Por mi aburrimiento. Por mi deseo de sentir algo diferente. Pero ahora sabía que la historia no había empezado conmigo. Había empezado con una mirada sobre una fotografía en el teléfono de mi marido. Las estrellas seguían girando sobre nosotros. Hermosas. Silenciosas. Falsas. Clara estaba de pie ahora. Mirando a Mateo como si estuviera viendo a un extraño. Yo me levanté lentamente. Sentí las piernas pesadas. Caminé unos pasos hacia el centro del domo y levanté la vista hacia el techo. Recordé la primera noche. Recordé cómo Mateo había dicho que ese lugar era peligroso porque todo parecía infinito.
Ahora entendía lo que realmente quiso decir. Me giré hacia él por última vez. Le pregunté algo muy simple. Le pregunté si alguna vez habría venido a ese planetario si yo no fuera la esposa de Andrés. Mateo no respondió de inmediato. Sus ojos bajaron hacia el suelo. Ese silencio fue la respuesta. Salí del domo sin mirar atrás. El pasillo estaba oscuro. Mis pasos resonaban contra las paredes como si el edificio entero estuviera escuchando mi respiración agitada. Afuera el cielo real estaba completamente nublado. Ni una sola estrella visible. Y mientras caminaba hacia la salida comprendí algo que todavía hoy no puedo decidir si es más doloroso o más aterrador. Durante meses pensé que yo había traicionado a mi marido por un hombre que apareció por casualidad bajo un cielo falso. Pero la verdad era otra. La verdad era que ese hombre había estado caminando lentamente hacia mí desde mucho antes de que yo siquiera supiera que existía. Y ahora que sabes toda esta historia, dime algo con sinceridad. Si hubiera sido yo, ¿habrías creído que todo fue una simple infidelidad, o algo mucho más oscuro que empezó mucho antes de ese primer beso bajo las estrellas?